Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marta Cambre, soy directora de Red Pop y los estamos invitando en esta sesión a conversar sobre nuestra red, que es la red de popularización de la ciencia y la tecnología en América Latina y el Caribe. Red Pop en el año pasado, en el año 2020, cumplió sus 30 años. Así que en esta mesa redonda tenemos el gusto de compartir con tres referentes de nuestra red, referentes de lo que es la cultura científica en América Latina, pero también han sido hacedores, y realmente si Red Pop hoy tiene el prestigio y tiene el conocimiento por parte de mucha de la comunidad que trabaja en divulgación científica, ha sido por el trabajo de ellos tres. Así que muchas gracias, les agradezco a ellos por estar con nosotros. Va a estar con nosotros Julián Bentancur, que es director del Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad de Bogotá en Colombia. Julián ha sido parte de la Red Pop desde el inicio, fue uno de los miembros fundadores y un poco nos va a contar en este día esa experiencia. También vamos a estar con la doctora Elaine Reynoso de la UNAM, también parte fundamental de nuestra red. Ha sido presidenta de Somedicid y ha coordinado el nodo norte de la red durante un tiempo. Y por último nos va a dar su opinión y su punto de vista la doctora Luisa Mazzarani de Brasil, de la Fundación Osvaldo Cruz, que fue directora de la Red Pop y ha realizado trabajos de investigación en el último tiempo en toda nuestra América Latina. Así que creo que es una mesa súper motivadora y que nos va a dar una perspectiva de lo que es la red a lo largo de todos estos años. Así que bueno, primero Julián, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Y Julián, como dije, fue uno de los miembros fundadores de Red Pop, estuvo en ese hito que fue en Río de Janeiro en 1990, así que un poco queremos contar y queremos que nos cuentes y oír de tu voz cuáles fueron los retos allá en 1990 que hicieron que ese grupo de personas, ese grupo de instituciones se juntara y realmente pensara en una red y por qué pensaran en una red para la popularización de la ciencia y la tecnología en nuestra región. Así que bienvenido, Julián. Bueno, gracias Marta por tu introducción, por tus palabras y al foro CIAC. Igualmente saludar a Elaine y a Luisa, que han sido compañeras de viaje de muchos años en la Red Pop. Bien, voy a empezar, entonces a compartir, que es una presentación rápida que se llama Red Pop, la construcción de una comunidad de comunicadores del conocimiento. Todo esto empieza acá, en el Museo de Astronomía y Ciencias Afines, en 1990, ORCID, UNESCO, a través de Eduardo Martínez, nos convoca a un grupo de profesionales que hacemos algo de divulgación en Latinoamérica. Sin embargo, nosotros no nos conocíamos, éramos unos completos desconocidos. Allí, fuera de Eduardo, pues cumplieron un papel muy importante Pedro Leitao y Enrique Liz de Barros, que eran los directivos del MAS, ¿cierto? Bueno, entonces nos vamos les voy a mostrar esto porque esto es indicativo de la época. Esto es una carta que me envía a mi Pedro Leitao un año después, en el 91, enviándome digamos, las memorias, los compromisos que habíamos adquirido cada uno de nosotros en 1990. Era por carta, ¿cierto? No tenemos las facilidades de hoy, era todo por carta, y ustedes saben que en Latinoamérica a veces los correos se demoran enormemente, ¿no? Bien. Entonces, aquí tenemos la construcción. Voy a hablar un poquito de esto. Construcción de un orden, producción social de tiempo y espacio. ¿Construcción de qué? ¿De qué orden? De una red de popularizadores, de divulgadores, de comunicadores de la ciencia en América Latina y el Caribe. El tiempo es noviembre de 1990, el espacio Museo de Astronomía y Ciencias Afines, personas, los gestores, ya los nombré, y participantes que venían de Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Estados Unidos, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela. Y entramos en contacto. Todos éramos desconocidos. Obviamente yo conocí a Magola Delgado porque trabajábamos en un poco de proyectos, etcétera, pero no conocíamos a los demás, ¿cierto? Y entre los demás, pues de golpe conocían, algunos se conocían, los de Brasil, los de Río con los de Río, Sao Paulo, etcétera, etcétera, pero el resto eran realmente bastante desconocidos, inclusive al interior de los países. Igualmente pasaba con Argentina, que tuvo unos 7 u 8 participantes allí. Bien, el encuentro. El encuentro posibilita la discusión, el intercambio de argumentos, de experiencias, de vivencias. Se va a discutir de todo. Allí se discute sobre la posibilidad de hacer maestrías, de hacer escuelas de diferente índole, de hacer pasantías, de compartir exposiciones, de dar becas, etcétera, etcétera. Bajo un marco de no tener mucha financiación, entonces se veía como gran financiador a la UNESCO ORCID. Bien, sin embargo, la vivencia de los 3 días, porque fue miércoles, jueves y viernes, la vivencia de esos 3 días compartiendo y preguntando qué hacen ustedes, intercambiando cosas, etcétera, va a empezar a dar un proceso bien interesante, y es que uno empieza a reconocerse un poco en el otro, en las acciones del otro. Hacen cosas parecidas a nosotros o lo hacen de acuerdo a una serie de valores que en ese momento eran muy altruistas para los demás, etcétera. Y esto nos pone en el camino de un nosotros, es decir, de una comunidad imaginada, que es lo que va a permitir en estos primeros 10 años de lo que voy a hablar yo, construir, consolidar una comunidad de divulgadores en América Latina y el Caribe. Bueno, y hay que decir nuevamente que ORCID con Eduardo van a cumplir un papel fundamental haciendo de puente y financiando, haciendo un poco de semilla financiera para la red. Bien, aquí hay fotos, aquí tenemos a Eduardo, a Pedro, a Enrique, a Agustín Carpio, a Graciela. Bueno, él es de Costa Rica, aquí estoy yo haciendo burbujas, aquí está Magola, aquí está Javier Arévalo, aquí está Rosario Cañizales de Venezuela. Bueno, en fin. ¿Cómo se dan estos procesos en los 10 primeros años? Pues porque todos, en los 10 primeros años, la red va a ser manejada por los fundadores de la red, ¿cierto? Primero va a ser Magola, después va a ser Graciela, y voy a terminar yo el ciclo de 10 años como secretario ejecutivo. Bien, ¿qué es una red? Es un intercambio donde se crean vínculos de toda índole, de conocimientos, compartir conocimientos, información, argumentos, vivencias, etcétera, etcétera. Pero esos vínculos, si no logran crear afecto, es muy difícil en una región tan dilatada como es Latinoamérica que esto se da. Bueno, entonces empezamos a estructurar la red. La institucionalización de la red parte por que haya una secretaría ejecutiva, papel que lo va a hacer Magola Delgado a partir del segundo encuentro en Guatemala, unos estatutos, unos reglamentos, mirar la periodicidad y estabilización de los encuentros, que significa aquí estamos actuando continuamente, no somos un solo sueño, somos una realidad, una financiación por parte de UNESCO inicialmente. Esto va a conllevar fortalecimiento de vínculos, toma de conciencia de que solo realmente no podemos, y la semilla de una voluntad colectiva que va a ser muy importante. Entonces, la institucionalización, ya hablé de eso, Secretaría Ejecutiva con Magola, que se encarga entonces de hacer muchas actividades muy importantes de tipo de institucionalización y
de compartir actividades con otras personas. Hay que decir una cosa, ¿no? La Red Pop ha tenido un impulso feminista enorme, ¿cierto? Nuestras secretarias y después las directores ejecutivas en su gran mayoría han sido mujeres, solamente hemos sido 2 hombres allí, ¿bien? Y entonces va a ser muy importante eso por muchos motivos. Bueno, la comunidad imaginada se inicia con un grupo nuclear. Jorge Flores, Ernest Hamburger y mi persona, pues vamos a poner nuestro grano de arena en este proceso de construcción de esa comunidad imaginada, colaborándonos. No somos un sueño, hacemos cosas compartidas, necesitamos consolidarnos, necesitamos ganar más gente, etcétera. Y allí va a entrar entonces una estrategia de formación y comunicación. Los congresos de la red inicialmente no se llamaban congresos, eran reuniones. Nos reuníamos todo el día, pero por la mañana, por ejemplo, la reunión se veía por grupo, la gente de museos, la gente de periodismo científico, la educación no formal, producción de materiales, tenían reuniones, discutían y por la tarde compartíamos todo este tipo de cuestiones. Bien, de esto salió, por ejemplo, varios libros, sobre todo apuntes para el taller de videos de ciencia. Había también otro libro que nunca vio la luz, que era apuntes para un taller de radio de programas de ciencia. Bien, este tipo de cuestiones. Aquí siempre va a jugar el problema de la financiación. Libros de esa época, de los 10 años, está otra popularización de ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe, y reflexiones y realidades que termina el ciclo de los 10 años. Obviamente también están los boletines y también van a estar las memorias. Después de estos 10 años, pues va a haber una proliferación de libros y de cartillas y otro tipo de estrategias de comunicación que van a ser muy importantes. Bueno, pero además de eso hay que festejar el esfuerzo realizado, hay que festejar lo bueno, lo excelente, etcétera. Y se crea el premio de la Red Pop, ¿cierto? En 1997, lo cual indica que nos estamos reconociendo en estas calidades de excelencia y eso va a ser muy importante. Bueno, y además la red va a propender por un fortalecimiento y una irradiación de la comunidad inicialmente de la red y va a lograr que se creen asociaciones nacionales. La primera en el 96 fue la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología. Después, estas que siguen después son en el primer lustro de este siglo, la Asociación Brasilera, la Lilipool, la Asociación Argentina y otra cosa que tuve que ver yo, la Escuela Latinoamericana de Museología y las Ciencias. Lo que quiero con esto es que si uno mira el panorama en Latinoamérica, sin todos estos esfuerzos, no solamente de estos 10 años, sino de los 31 años que hemos hecho es construir, tejer redes, no podría ser pensado el actual momento de desarrollo en divulgación, en profesionalización de la divulgación y todo este tipo de cosas en la investigación que se ha hecho en comunicación de la ciencia, que Eileen y Mazarani nos van a hablar ahora, ¿no? Todo esto se logró que hacer las reuniones en los 10 primeros años, hicimos hasta la reunión de Santiago,
aquí está la quinta en Argentina, la primera obviamente en Brasil, y la sexta también, la tercera en Colombia, y en la cuarta en México. Bueno, allí vamos a lograr esto, vamos a tener una asociación, una red que nos va a permitir tener todos estos miembros, ¿cierto? Hay unos vaivenes, aquí cae un poquito los miembros de la red, pero porque hay un cambio de criterios, había gente que nunca pagaba, hay cosas de esta índole que suele suceder en nuestra región, pero lo que esto muestra es que habíamos logrado consolidar una red, ¿cierto? De tal manera que sobre esa consolidación de una comunidad que inicialmente no se presentaba, no se conocía, es posible crear muchas cosas de profesionalización y pensar seriamente en investigación. Bueno, aquí tenemos la asamblea de la Asociación Argentina del 2011, la Escuela Latinoamericana también del 2011, tenemos la reunión de la Red Pop en Argentina, en La Plata, organizada por Graciela, el premio también que surge en el 97, aquí tenemos a Graciela con Eduardo, aquí tenemos esta otra foto, es la foto de 1993, donde tenemos a nuestra primera secretaria ejecutiva, Magolita Delgado, y aquí abajo tenemos el premio en Santiago, que fue una fiesta mexicana, porque los mexicanos barrieron allí, ¿sí? Con las dos categorías que teníamos. Allí se inaugura la categoría especialista, como por toda una vida, que la gana Julieta Fierro acá, ¿no? Aquí tenemos a Javier, aquí está Ailén, aquí está Lourdes, aquí está Jorge, aquí está Julia. Bueno, estos son como simplemente así testimonios muy rápidos de esos 10 años. Voy a cerrar con esto. Este es el Apuntes para establecer el taller de videos de ciencia, que fue uno de los primeros, quizás el primer libro que se hizo de la red, que es poco conocido. Y simplemente del 90 a este año, 31 años, tejiendo redes. Eso ha sido la Red Pop, tejiendo redes desde muchas perspectivas. Bueno, eso era lo que yo tenía que decirles. Corrí porque me afanaba que les quitara tiempo a ustedes. Bueno, Julián, muchas gracias por tu testimonio. Sin duda una importante historia que nos estás contando desde el inicio. Vamos a dar paso a la doctora Elaine Reynoso. Elaine, un poco la pregunta, o sea, cuando todo esto inicia, tú estuviste desde los inicios en el universo, en el museo de UNAM. Obviamente era un campo nuevo, había todo para aprender, así que creo que ustedes construyeron mucho a partir de la nada o de ir mostrando todo el campo que tiene el desarrollo que hoy podemos ver. Así que un poco en esa era la idea, la pregunta de hoy. ¿Cómo fue eso, no? Porque fue todo un reto. Pues me da una enorme alegría estar con ustedes hoy y poder compartir este espacio, y agradezco esta oportunidad a través de la invitación de Marta Cambre y del CILAC. Y bueno, realmente, Marta, más que hablar de la experiencia mexicana, quería hablar de cuál ha sido la contribución de la Red Pop en la evolución del campo profesional de la comunicación pública de la ciencia en la región latinoamericana. Entonces, para eso, tomé unas ciertas ideas que saqué de un artículo de Brian Trench, en donde dice que define el grado de profesionalización de un campo de conocimiento. Primero, que sea un campo profesional claramente definido y delimitado. Este ha sido tema de discusión de la Red Pop. ¿Qué es esto? Yo uso el término comunicación pública de la ciencia. La Red Pop se llama Red de Popularización de la Ciencia de Latinoamérica y el Caribe,
Y lo que pasa es que comunicación de la ciencia, comunicación pública de la ciencia es un término paraguas que abarca justamente en que incluye todos estos diferentes matices que tienen diferentes objetivos y diferentes maneras de interactuar con los públicos o los destinatarios, en donde incluimos la popularización, la apropiación social del conocimiento y la divulgación de la ciencia, la alfabetización de la ciencia, la difusión, todas estas diferentes definiciones que tenemos. Por otro lado, tenemos que pensar que es un campo profesional que de alguna forma es la fusión tanto de la ciencia, las ciencias, todas las ciencias, más la comunicación, pero no es un apéndice de ninguno de estos dos. Ni es un hijito de la ciencia, como tampoco es un hijito de la comunicación. Es un campo profesional en sí que se nutre a su vez de otros saberes, como puede ser la historia, la filosofía, la sociología, la pedagogía, la literatura y muchísimos otros campos de conocimiento. Entonces, eso en cuanto a la definición del campo. Luego está la parte de la institucionalización, que tiene que ver con que sea una actividad, por un lado, reconocida, en donde hay profesionales y que se les paga, o sea que no es un voluntariado, en donde existen instituciones en donde llevan a cabo su labor y reciben y pueden vivir de eso. Luego hablamos de la formación profesional. Existen programas para formar profesionales en el campo. Ese es otro punto. Y luego, ¿qué tan estructurado está el campo del conocimiento? Existen revistas especializadas, libros, artículos, tesis, en fin, tesis de grado, de licenciatura, de maestría. Y luego sí existen sociedades y redes de profesionales, de pares. Por ejemplo, como puede ser la SOMEDICIT, que ya lo mencionó Marta, que es la Sociedad Mexicana para Divulgación de la Ciencia y la Técnica, que fue fundada en 1986, 4 años antes de que se fundara la Red POP, como puede ser la Red POP, fundada en 1990, como puede ser CILAC y muchísimas otras redes nacionales, regionales, especializadas y de internacionales. Luego hablamos de criterios de evaluación. Tenemos criterios para evaluar lo que hacemos por un lado, pero también tenemos criterios para evaluar a los que hacemos la comunicación de la ciencia. Otro criterio sería qué tan dinámico es el campo del conocimiento. ¿Es un campo de conocimiento que está evolucionando o se quedó estancado? Y por último, me preguntó Marta si existía una propuesta latinoamericana para hacer todo esto. Esto de alguna forma son los puntos que voy a abordar en estos breves 10 minutos que tengo. Entonces, ¿cuál ha sido el papel de la revolución, de la Red POP en todo este proceso? Por un lado, desde su creación, que ya nos platicó, nos conversó, nos contó de manera muy sabrosa Julián Betancourt con estas fotos formidables, la Red POP ha sido fundamental para este proceso de profesionalización de esta actividad en la región. Y creo que la evolución y el crecimiento de la Red POP es un reflejo de lo que ha pasado a nivel mundial. Es un campo de conocimiento en proceso de construcción, fortalecimiento y consolidación. Vemos sin duda que hay una expansión geográfica, o sea, inicialmente ya nos mostró Julián, empezó con unas cuantas personas situadas generalmente en las capitales de estos países, con actividades y productos muy puntuales, y hoy uno lo puede ver en los congresos de la Red POP y en lo que se publica, existen propuestas en casi yo diría que todos los países de nuestro continente, utilizando una gran diversidad de medios, formatos, propuestas, estrategias para llegar a distintos públicos, para cumplir una gran diversidad de objetivos y metas. Otros indicios de esta evolución de este campo profesional tiene que ver con que inicialmente esta actividad era básicamente voluntaria. Esto incluso está documentado en un trabajo que hizo la Red POP sobre un diagnóstico, cómo ha evolucionado la comunicación de la ciencia en la región. Empezó con una actividad voluntaria que desarrollaban fundamentalmente personas que se dedicaban a otra cosa, como podría ser la docencia, la investigación, el periodismo, en fin, la literatura, pero hoy está incorporado al discurso oficial. Quiere decir que la comunicación pública de la ciencia se ve como una herramienta indispensable para poder incluir, para poder incorporar la ciencia a la cultura general de la población, con la idea de que la gente pueda tomar decisiones informadas sobre asuntos que tienen que ver
con la ciencia y tecnología. Entonces, la comunicación de la ciencia se incluye en los programas de las universidades, en los programas de los consejos estatales de ciencia y tecnología o nacionales y, por supuesto, en los programas nacionales. Y vemos también que ha habido una gran explosión de medios y formatos para hacer esta labor. Por supuesto, los recursos web, que ahora en la pandemia pues ha explotado de una manera impresionante, y también están los eventos masivos, como puede ser, digamos, la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y la Noche de las Estrellas, por mencionar algunos, hay muchísimos. También han surgido nuevos perfiles profesionales. Hay aquellos, yo me incluyo ahí en ese grupo, que entre otras cosas hacemos diseño curricular para formar a nuevos profesionales, para capacitarlos y para formarlos, para actualizarlos. Están otros que estudian la comunicación de la ciencia, que son o evaluadores, que hacen estudios o que hacen investigación para contribuir al campo del conocimiento con nuevas propuestas, reflexiones, modelos, para poder hacer la comunicación de la ciencia. Luego hay una serie de actividades que son aparentemente colaterales, pero que son fundamentales para que esto ocurra, que son aquellos que se dedican a la gestión, a la vinculación, a la promoción, a la comercialización. Los primeros dos, por ejemplo, han surgido lo que llamamos oficinas de información pública o oficinas de prensa. Tienen diferentes nombres en diferentes lugares, que son grupos de comunicadores de la ciencia asociados a los institutos de investigación que hacen esta labor de ser intermediarios entre la comunidad científica o académica, el público, los medios de comunicación y los tomadores de decisiones. Y luego los que se dedican a promover y a comercializar lo que hacemos, porque esto también es una manera de hacerse de recursos, en donde a la medida que ellos entiendan lo que están vendiendo, evidentemente lo van a hacer mejor. ¿Qué ha hecho la red? Como ya nos mencionó Julián, pues está formado por programas e instituciones que hacen comunicación de la ciencia o popularización de la ciencia, y funciona a través de mecanismos regionales de colaboración para intercambio, capacitación, aprovechamiento de los recursos humanos, económicos y técnicos. También pues ha hecho congresos, foros, eventos, cursos, talleres, y la página web, que los invito a que la vean, que la recorran. También se comparten, por supuesto, las memorias de estos congresos que dan cuenta de cómo ha evolucionado y cómo se ha profesionalizado esta actividad en la región. Hay reflexiones, propuestas, discusiones, buenas prácticas. Hay una gran cantidad de documentos históricos, catálogos y diagnósticos, muchos hechos por la red POP, sobre, por ejemplo, estudios de posgrado, o sea, sobre el estado de la comunicación de la ciencia en la región, sobre los museos de ciencia, y luego, evidentemente, está toda esta parte como más académica de estudios e investigaciones. Ahora, en cuanto a la formación de profesionales, allá en 1990, cuando se formó la red, realmente la oferta para formarse como profesionales era sumamente escasa. Había cursos muy chiquitos, aislados, para formar, por ejemplo, periodistas de la ciencia. Hoy vemos una gran diversidad de propuestas. La oferta a nivel mundial y en particular latinoamericana es impresionante. Entonces, esta diversidad obedece a muchísimos factores, como puede ser las instituciones que ofrecen estos programas, que tienen sus intereses, sus necesidades, su idea de qué tipo de egresados quieren tener para hacer qué tipo de actividades, los recursos humanos, técnicos y económicos con los que cuentan. También pasa por la mirada que tienen de la comunicación de la ciencia, que tiene que ver con qué es para ellos la ciencia, cómo se construye, qué imagen tienen la ciencia, pero también qué imagen tienen de la comunicación de la ciencia y para qué queremos formar profesionales en el campo. Luego, por otro lado, vemos una gran diversidad en cuanto a la duración, el tipo de certificación que ofrecen, los grados, y así vemos que hay cursos chiquitos, talleres, diplomados, que generalmente son cursos muy estructurados que tienen entre 120 y 140 horas de duración, y posgrados que tienen igual, otra vez se abre el abanico de las propuestas y los enfoques. Evidentemente, los requisitos de ingreso y egreso también varían, y vemos una gran diversidad en cuanto al contenido. Por un lado, están aquellos programas que tienen mucho que ver con un campo específico de la ciencia, en el sentido aquellos que hablan de ciencias de la salud, ciencias del medio ambiente, pensando que lo importante es que la gente entienda muy bien
de estas diferentes actividades científicas y que hagan esta reflexión sobre cómo comunicarlos. Hay otros que se especializan en el medio, como puede ser el medio periodístico, los museos o, digamos, los recursos web. Hay otros que tienen mucho énfasis en la teoría y la metodología, y otros que piensan que para ser comunicadores de la ciencia lo que se requiere es tener muchísima práctica. Entonces el enfoque es más bien práctico, y otros, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los museos y centros de ciencia, que el énfasis está en las habilidades y las destrezas que hay que desarrollar en los comunicadores de la ciencia. Ahora me gustaría hablar de lo que es el reconocimiento y la evaluación. Yo creo que un punto fundamental para que esto sea una profesión es que tengamos el reconocimiento de otras comunidades. Y por supuesto esto tiene que ver con que tengamos criterios para evaluar lo que hacemos, nuestros productos, nuestras actividades y nuestros espacios. Yo creo que la evaluación es fundamental. Debe ser un instrumento para el desarrollo de todo lo que hacemos, que nos da los criterios para ver si vamos bien, si podemos tomar decisiones oportunas para corregir un proyecto que está en proceso, y nos sirve, por supuesto, entonces para mejorar y para aprender. Y pues evidentemente, digamos, los resultados acumulados de todas estas evaluaciones finalmente se pueden sistematizar para contribuir al campo de conocimiento. Y por otro lado está la evaluación de las personas. Este es un tema que nos preocupa sobre todo a los que trabajamos en universidades. Y este es un tema que hemos discutido bastante en la Red POP. Aquí el reclamo popular es que tengamos criterios justos, que sean desarrollados y que sean emanados de nuestra propia comunidad de comunicadores y que no sean, digamos, que no los hayamos traído de otro campo de conocimiento. Y por otro lado también está el reclamo popular de que seamos evaluados por pares y no otra vez por personas de otras áreas del conocimiento que entienden poco o nada de lo que hacemos. Yo creo, y esto es, digamos, un llamado para todos los que estamos en esta actividad, necesitamos seguir discutiendo este tema, establecer consensos, fortalecernos como comunidad y presentar un frente común que puedan ser, digamos, como criterios generales universales, como existen otras áreas del conocimiento para evaluar el tipo de trabajo a los que hacemos comunicación de la ciencia. Por último, me gustaría comentar de este tema si existe una propuesta latinoamericana. Yo creo que sí, pero creo que hay propuestas regionales en cualquier parte del mundo. Y lo digo por lo siguiente, yo he manejado mucho el término de lo local. Lo local, que es la fusión del contexto global del conocimiento y de la ciencia, este contexto local de la aplicación. Es decir, lo local quiere decir qué intereses hay a nivel del local, qué tipo de necesidades, qué problemas hay y qué soluciones locales. Un ejemplo clarísimo es el de cambio climático. El cambio climático es un problema global, existe una ciencia global para hablar de este tema, pero siempre se aterriza el impacto y las soluciones, y por supuesto siempre es a nivel local. Cuando uno destaca este ingrediente local, entonces siempre surge pues la cultura, el arte, las tradiciones, los mitos, las leyendas, la literatura, las películas, todo esto que nos sirven como puentes creativos para la comunicación. Entonces mi propuesta es que este contexto local sea como el contexto en el cual desarrollemos todos nuestros productos para comunicar la ciencia y todos nuestros, incluso pensando en los programas para formar a profesionales. Yo quisiera cerrar con esta idea. Yo creo que la Red POP ha sido fundamental, que ha desempeñado un rol protagónico en este proceso de profesionalización de la comunicación de la ciencia en América Latina. Y pues muchísimas gracias por su atención. Gracias por esta visión que nos has dado y le damos paso a Luisa Mazzarani. Luisa nos va a contar un poco sobre lo que ella ve, la perspectiva del campo hoy. Luisa ha realizado ya muchísimas investigaciones en América Latina sobre esto, así que Luisa, contigo y cómo ves tú hoy todo lo que tiene que ver con nuestro campo y los nuevos temas que han aparecido en lo que tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia. Muchas gracias.
Buenos días o buenas tardes a todos y todas. Es un gusto inmenso estar aquí con ustedes. Gracias a Red Pop y Marta Cambre por la invitación y también a CILAC. Me encanta estar aquí también con Marta, con Elaine, con Julián, que son, como Julián mencionó, compañeros ahí de camino, ¿no? Y lo que quería comentar un poco es la parte de investigación en divulgación de la ciencia en América Latina, o lo que estamos llamando de la ciencia de la divulgación de la ciencia. Sabemos, incluso por los contactos, los congresos, las reuniones de Red Pop, que ha incrementado muchísimo la investigación en divulgación de la ciencia en América Latina, pero no sabíamos mucho cuánto, ¿no? Era mucho más de como ciudadanos, como investigadores que estamos ahí manejando en el campo, no teníamos como una mirada de la región. Entonces, empezamos a hacer una serie de diagnósticos, y lo que quiero mencionar aquí se refiere específicamente a la parte académica de la divulgación de la ciencia, y empezamos este diagnóstico, que voy a enseñar algunos datos muy rápidamente, solo para que tengamos una idea más general de lo que está pasando en la región, y después en la parte final voy a presentar algunas recomendaciones para fortalecer, poner más fuerte el campo. Entonces, este libro, el resultado con mucho más detalles, y incluso hay capítulos con investigadores y personas que actúan en la práctica de la divulgación de la ciencia, que analizan partes de los datos que recolectamos. Este libro está disponible justamente gratuitamente en el sitio de Red Pop. Y bueno, entonces lo que empezamos a hacer ahí por Red Pop fue justamente con esta pregunta: ¿qué se hace académicamente en términos de artículos académicos, artículos de investigación en divulgación de la ciencia? Entonces, entramos en las bases como Scopus, como las bases Cielo, varias bases nacionales e internacionales con palabras claves para buscar artículos en el campo de la divulgación de la ciencia, de la comunicación de la ciencia, de la popularización de la ciencia, de la apropiación de la ciencia, todos los términos que se suele usar en el campo, y también haciendo la conexión, por supuesto, con los países de América Latina. Y en la ocasión identificamos, o sea que todo lo que buscamos fue en las revistas de investigación que estaban disponibles en Internet, con palabras claves, y después también buscamos algunos stakeholders en los distintos países, las personas que sabíamos que están produciendo investigaciones en divulgación de la ciencia, y también intentamos ver qué artículos tenía para incluir en nuestra muestra. Entonces, sabemos que hay también otros productos muy importantes en la investigación. Por ejemplo, libros son súper importantes, pero eso sería toda una otra investigación con otra complejidad. En este momento, con esta metodología que usamos, llegamos a un poco más de 600 artículos recolectados de 80 revistas académicas de la región, y es bastante interesante porque vemos que el primer que identificamos coincide justamente con lo que pensamos ser la primera tesis de doctorado en Brasil en divulgación de la ciencia, específicamente en periodismo científico, que es Wilson Bueno. Y vemos que empieza ahí despacito, y en 2014 hay un incremento muy fuerte que, por casualidad o no, coincide con la conferencia PCST, que es una red internacional de comunicación pública de la ciencia y tecnología, que hicimos por primera vez en América Latina, específicamente en Brasil. Entonces, lo que pensamos es que justamente esta conferencia colaboró para incrementar la producción. Después hay una caída, pero tiene que ver esta caída con un poco de cuidado, justamente porque es el momento que llegamos a 2016, pero no el año completo. O sea, que no es que la caída es tan fuerte. Hay que ver con
con cuidado. Y vimos que una parte inmensa de los artículos vienen de Brasil. Y eso creo que en parte Brasil sí tiene más artículos académicos en divulgación de la ciencia, pero también tiene que ver un poco, por ejemplo, el caso de México, que es muy fuerte en investigación de la ciencia, tiene programas de posgrados importantísimos, pero también tiene una cultura de publicación más de libros y quizás menos de artículos, o sea, no es que no produce, es que no produce lo que estábamos mirando aquí. Y también creo que tiene que ver con la visibilidad que Brasil logró dar a sus revistas académicas, con mucho apoyo a revistas que son abiertas, pero que también la gente no paga para publicar. Después hicimos un estudio, Colombia y Argentina y México nos llamó la atención porque son países que tienen mucha fuerza en términos académicos de la divulgación de la ciencia y tenían una presencia mucho más baja que Brasil, por ejemplo. Y vimos que después con Argentina, haciendo todo un trabajo con mucho más horas de trabajo, logramos tener más 60 artículos. O sea que imagino que de Colombia y de México, con mucho más trabajo, también se logre tener y posiblemente en los últimos 4 años tengamos una producción mucho más grande, porque yo pienso que hubo una producción de hecho más grande también en todos los países. Y solo para enseñar eso, es interesante porque vemos que son más de 1000 autores de más de 230 instituciones de América Latina. O sea, no es que son grupos aislados, pero sí hay grupos aislados, pero hay una cantidad muy grande de investigadores de distintas instituciones haciendo investigación y divulgación de la ciencia. En términos de tema, vemos que los medios masivos y ciencia fue el tema, el área que tuvo un porcentaje más grande en el material que analizamos. Yo creo que si hacemos un update en los últimos 4 años hasta el año 2020 o hasta 2021, tendríamos una presencia mucho más grande de museos y centros de ciencia, pues es una área de investigación que ha incrementado muchísimo en los últimos años. Y lo que también es bastante interesante, Elaine mencionó eso, es los términos. Nosotros buscamos por todos los términos en las bases de datos y vimos que en divulgación de la ciencia hay una diversidad muy grande de términos, lo que refleja la realidad, pero vimos que divulgación de la ciencia es el término más utilizado en los artículos que analizamos. Y también enseñando un poco la curva, vemos que justamente la divulgación de la ciencia se mantiene a lo largo del tiempo el más alto, pero va incrementando aún más después, y la caída otra vez tiene que ver con la forma como hicimos la recolecta. Y aquí es muy difícil ver eso, pero lo que es importante es, esos son los grupos, porque yo mencioné que hay más de 1000 autores que escribieron estos artículos, pero vemos que están en muchas instituciones, más de 230 instituciones, pero en términos de artículos con más frecuencia, los grupos que trabajan con más frecuencia publicando artículos académicos son grupos que están todavía como trabajando de forma aislada. Hay solo ahí en la parte central de la pantalla vemos un grupo que está más conectado, pero varios otros sin articulación, sin conexión con los otros. El año pasado, con toda la pesadilla y la tragedia de la pandemia, que en Brasil, por ejemplo, fue un desastre, pero es un desastre en varios países de la región, bueno, en todo el mundo, pero hay países que están siendo muy, muy afectados. Pero vemos en términos de producción, en términos de actividades de divulgación de la ciencia, tiene una fuerza muy grande con la pandemia, y también en la parte académica de la divulgación de la ciencia. Vemos, por ejemplo, 2 revistas súper importantes en la región, la revista de Alike,
de la Asociación Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación y la CHASC, por ejemplo, hicieron números especiales sobre la COVID y sobre la comunicación y la COVID. Y también la JCON, la Journal of Science Communication, también hicimos, yo fui la editora, una edición especial que en verdad recibimos tantos artículos que hicimos 2 ediciones especiales y también con la presencia fuerte de América Latina, especialmente Brasil, por todo el tema político de la fake news que tenemos en Brasil. Bueno, entonces hablando muy rápidamente sobre las recomendaciones, hay todavía una falta de consenso sobre términos usados y sus definiciones. Me parece que es muy importante estimular una discusión más bien fundamentada sobre los términos, dedicar más esfuerzo para crear estrategias que incrementen la visibilidad académica en el área de la divulgación de la ciencia y dar más herramientas para que los investigadores de la región exploren más diversidad y más metodológica y más grande creatividad en el diseño metodológico y crear más oportunidades de colaboración científica entre los países de América Latina, porque nos parece que es una forma de hacer esta acción conjunta puede hacer mucho más fuerte los distintos grupos. Y para terminar, solo para enseñar que justamente con esta investigación logramos persuadir el Journal of Science Communication, JCON, junto con RedPop, que tuviéramos nuestra revista dedicada a América Latina. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luisa. Sin duda, bueno, todo esto nos da para pensar. Las presentaciones fueron realmente muy reflexivas y creo que nos podríamos quedar mucho tiempo conversando sobre el tema. Lástima que, bueno, el tiempo es un poco un enemigo siempre y estamos un poquito justos. Así que nada, les quería agradecer. Vamos a estar recibiendo en el chat las preguntas de quienes están presentes y bueno, y podremos estar respondiendo algunas cosas, pero mis saludos a Luisa, a Elaine, a Julián por este tiempo. Y bueno, y como creo que nos quedan muchos deberes y mucho camino por recorrer. Creo que hemos recorrido un gran camino, pero todavía nos queda mucho por recorrer. Y bueno, y entre todos tendremos que pensar estos retos, estas reflexiones que nos planteaban tanto Julián, Elaine como Luisa, para ver cómo hacemos crecer y cómo podemos aportar en este campo que creo que todos tenemos nuestro corazón puesto, ya que hace muchos años que trabajamos en el tema. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes.